Mi vida era un refugio de normalidad, hasta que encontré una caja metálica en el desván de mis suegros y descubrí que mi esposa no es quien dice ser, que su identidad fue comprada para encubrir una muerte y que ahora estoy dispuesto a cometer lo peor con tal de que el mundo que construimos sobre mentiras no se termine de derrumbar. No sé por dónde empezar. Mi vida es, o era, increíblemente normal. Trabajo en una gestoría, estoy casado con Elena desde hace 8 años y tenemos una rutina que mucha gente envidiaría. Vivimos en una zona tranquila, tenemos un perro, salimos a cenar los viernes. Todo ese decorado de felicidad suburbana que parece blindado contra cualquier desastre. Pero ese es el problema con las estructuras sólidas, cuando se agrietan, no lo hacen por fuera. Se pudren desde los cimientos, donde nadie mira. Todo empezó hace 3 años, con algo tan estúpido como una mudanza. No la nuestra, sino la de mis suegros. Son personas mayores, acumuladores por naturaleza, y Elena me pidió que fuera a ayudar a su padre a vaciar el desván de su antigua casa antes de venderla. Era un fin de semana caluroso de julio. Recuerdo el olor a polvo y a madera vieja, ese olor que te hace estornudar y te pica en los ojos. Estuve horas bajando cajas llenas de revistas de los años 80, ropa apolillada y juguetes rotos. Mi suegro, que ya está un poco perdido por la edad, se limitaba a señalar cosas y a contar historias que yo ya había oído 1000 veces. En un momento dado, mientras él bajaba por un vaso de agua, encontré una caja de metal, una de esas antiguas cajas de galletas que se usaban para guardar hilos o fotografías. Estaba detrás de un doble fondo en un armario empotrado que, por lo visto, nadie había abierto en décadas. No tenía llave, pero la cerradura estaba tan oxidada que cedió con un simple tirón. Esperaba encontrar fotos de la boda de mis suegros o quizás algún documento legal aburrido. Lo que encontré fue un fajo de cartas atadas con una goma elástica que se deshizo al tocarla, y una pequeña grabadora de voz, de esas de microcasete que usaban los periodistas. Me senté en el suelo, rodeado de polvo, y abrí la primera carta. No era para mi suegro. Era para mi mujer, Elena. Pero no estaba escrita por su padre. Estaba fechada hace 25 años. El contenido era extraño. No eran palabras de amor, eran instrucciones. Asegúrate de que no recuerde la noche del estanque, decía una de las líneas. El médico dice que el bloqueo es normal, pero si empieza a hablar, tienes que llamarme de inmediato. En ese momento no sentí miedo, solo una curiosidad molesta. Elena nunca me había hablado de un estanque, ni de ningún trauma infantil. Ella siempre decía que su infancia había sido perfecta, casi de película. Seguí leyendo. Las cartas eran de un tal Héctor. El tono se volvía más oscuro a medida que avanzaba en el fajo. Hablaban de un pago, de un silencio comprado y de una sustitución. Escuché los pasos de mi suegro subiendo la escalera y, por un impulso que aún no sé explicar, escondí la caja de metal bajo mi camiseta y la llevé al coche aprovechando que tenía que cargar más trastos. No le dije nada a Elena esa noche. Me limité a verla cenar, observando cómo se reía con una serie de televisión, preguntándome qué demonios era la noche del estanque. Esa misma noche, cuando Elena se quedó dormida, bajé al garaje con la caja. Saqué la grabadora. Me costó encontrar pilas que funcionaran, pero al final logré que encendiera. El sonido era sucio, lleno de estática, pero la voz se distinguía claramente. Era la voz de mi suegro, pero mucho más joven. Sonaba aterrorizado. No podemos quedárnosla, decía la voz. Alguien la echará de menos. Esto no es lo que acordamos, Héctor. Dijiste que solo sería un susto para la familia, ¿no qué? Hubo un silencio en la cinta, solo el ruido de fondo de lo que parecía ser un motor de coche. Luego, una voz masculina, fría y calmada, respondió, la otra ya no está. Este es igual. Nadie se dará cuenta si no abres la boca. Tienes una hija nueva, agradécemelo. Me quedé helado. El frío que sentí no tenía nada que ver con la temperatura del garaje. Miré la fecha en la caja de la cinta, 14 de mayo de 1994. El cumpleaños de Elena es el 20 de mayo, pero ella siempre dice que nació en el 92. Pasé las siguientes semanas convertido en un fantasma. En el trabajo no podía concentrarme. Miraba a Elena y ya no veía a mi esposa, veía a una desconocida. Empecé a obsesionarme. Busqué en archivos digitales de periódicos locales de mayo de 1994. Me tomó noches enteras, ocultando mi historial de búsqueda, fingiendo que trabajaba hasta tarde. Y entonces lo encontré. Una noticia pequeña, en la sección de sucesos de una ciudad a 300 kilómetros de donde creció Elena. Niña de 4 años desaparece durante una excursión escolar cerca de un estanque. El nombre de la niña era Marina. Había una foto granulada en blanco y negro. Se me cayó el alma al suelo. Marina, a los 4 años, era el vivo retrato de las fotos de infancia de Elena que tenemos en el salón.
la misma forma de los ojos, la misma mancha de nacimiento casi imperceptible en el lóbulo de la oreja derecha. Lo que hice a continuación fue mi primer gran error. Debería haber ido a la policía. Debería haber hablado con Elena. Pero el egoísmo es una fuerza poderosa. Yo amaba a Elena. Si sacaba esto a la luz, mi vida se acababa. Ella se derrumbaría, sus padres irían a la cárcel, y yo perdería todo lo que me daba estabilidad. Así que decidí investigar por mi cuenta al tal Héctor. Me tomó meses, pero gracias a los detalles de las cartas, una dirección de un antiguo despacho de abogados, un apellido poco común, logré localizarlo. No era un criminal de carrera. Era un hombre poderoso, un mediador que se encargaba de limpiar desastres para gente con mucho dinero. Estaba retirado en una casa de campo a las afueras. Fui a verlo un martes, inventándome una reunión de trabajo. El hombre estaba en una silla de ruedas, consumido por el cáncer, pero sus ojos seguían siendo cristales afilados. Cuando le mostré la foto de la caja de metal, no se inmutó. «Has tardado mucho en aparecer», me dijo con una voz que sonaba como papel de lija. Pensé que su padre se habría deshecho de eso hace años. Era un hombre débil. Lo que me contó Héctor esa tarde fue mucho peor de lo que mi imaginación había proyectado. No fue un simple secuestro. Fue un intercambio. La verdadera Elena, la hija biológica de mis suegros, había muerto en un accidente doméstico por negligencia del padre. Estaba borracho. Ella se cayó por las escaleras. Un desastre. Héctor fue contratado para limpiar el cuerpo y evitar el escándalo, ya que el suegro era una figura pública en ascenso en aquel entonces. Pero los suegros no podían soportar la pérdida. Estaban locos de dolor. Así que Héctor, en un acto de pragmatismo psicópata, encontró una solución. Marina estaba en el lugar equivocado en el momento adecuado. La niña del estanque. La secuestraron, le dieron sustancias para mantenerla sedada y, durante meses, la sometieron a un proceso de reeducación que hoy llamaríamos lavado de cerebro, aprovechando su corta edad y el trauma del secuestro. Le dieron la ropa de la Elena muerta, sus juguetes, su nombre. Y los suegros. Ellos simplemente aceptaron la mentira para no ir a prisión y para llenar el vacío. Salí de esa casa sintiendo que el mundo se desmoronaba. Pero lo peor estaba por venir. Héctor me hizo una advertencia antes de irme. No eres el único que sabe esto. Y hay gente que ha invertido mucho dinero durante 30 años para que esa chica siga siendo Elena. Y si hablas, no solo los destruyes a ellos. Te destruyes a ti. Regresé a casa y ahí estaba ella. Me había preparado mi cena favorita. Estaba radiante, hablando sobre unos planes para irnos de vacaciones a la playa el mes que viene. Me dio un beso y, por primera vez en mi vida, sentí asco. No por ella, sino por la situación. Por el hecho de que estaba besando a una mujer que no sabía quién era, que vivía en una identidad construida sobre un cadáver y un secuestro. Decidí callar. Enterré la caja de metal en el jardín, bajo el cobertizo. Pensé que podría vivir con ello. Pensé que el secreto moriría conmigo y con el viejo Héctor. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Hace 3 meses, Elena empezó a tener pesadillas. Al principio eran solo susurros entre sueños, pero luego empezaron los gritos. Se despertaba empapada en sudor, llorando, diciendo que sentía que se estaba ahogando, que el agua estaba muy fría y que había un hombre de ojos grises que no la dejaba salir. Es el estanque, pensaba yo, aterrada a su lado en la oscuridad. Está volviendo. Empezó a ir a terapia. Yo intenté disuadirla, le dije que era estrés por el trabajo, que podíamos irnos de viaje, cualquier cosa. Pero ella insistió. El terapeuta empezó a utilizar técnicas de recuperación de memoria, creyendo que Elena tenía algún trauma reprimido de la infancia. Yo sabía exactamente qué era ese trauma, y sabía que si ella recordaba la cara de sus padres llevándosela de aquel parque, todo volaría por los aires. Y aquí es donde mi moral se quebró por completo. Para detener las sesiones de terapia, empecé a hacer algo de lo que me arrepentiré hasta el día que me muera. Comencé a manipular su medicación. No para hacerle daño físico, o eso me decía a mí mismo, sino para mantenerla en una especie de neblina mental constante. Cambiaba sus pastillas para la ansiedad por dosis más fuertes de sedantes que conseguía de forma ilegal en internet. Funcionó durante unas semanas. Elena estaba más tranquila, más dócil. Las pesadillas cesaron porque apenas podía soñar, caía en un sueño negro y pesado nada más tocar la almohada. Pero verla así, con los ojos vidriosos, arrastrando las palabras mientras me decía que me quería, me estaba matando por dentro. Me convertí en su carcelero bajo el disfraz de un esposo abnegado. Un sábado por la tarde, mientras ella dormía una de esas siestas inducidas por los fármacos, sonó el timbre. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con una expresión de tristeza infinita grabada en las arrugas de su frente. Me dijo que se llamaba Julián y que buscaba a alguien. Sé que suena locura, dijo, disculpándose,
pero he pasado décadas rastreando a personas que vivían en la zona donde mi hija desapareció en el 94. He visto fotos tuyas y de tu mujer en redes sociales. Ella tiene la misma mirada que mi mujer. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo hubiera desaparecido. Era el padre de Marina. El padre biológico de la mujer que estaba durmiendo en mi habitación. Mi instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su voz, una mezcla de esperanza y derrota, me detuvo. Lo invité a pasar, cometiendo el segundo error más grande de mi vida. Nos sentamos en el salón. Yo estaba tenso, listo para saltar si Elena despertaba. Julián sacó un sobre viejo con fotos de Marina. No eran las fotos granuladas del periódico, eran fotos nítidas, en color. Marina celebrando su tercer cumpleaños. Marina jugando con un perro. La policía dejó de buscar hace mucho, susurró Julián. Pero yo nunca pude. Mi esposa se quitó la vida 5 años después de la desaparición. No pudo con la culpa de haberla soltado de la mano solo un segundo para recoger una pelota del agua. En ese momento, tuve la oportunidad de ser un hombre de honor. Pude haber llamado a Elena, pude haberle entregado a este hombre la verdad que le habían robado durante 30 años. Pero miré mi casa, miré las fotos de nuestra boda en la estantería y tuve miedo. Si Julián se llevaba a Marina, yo me quedaba sin nada. Mi vida perfecta era un edificio construido sobre la tumba de la verdadera Elena y el secuestro de Marina, y yo estaba dispuesto a mantener el edificio en pie a cualquier precio. Lo siento mucho, Julián, le dije, con una frialdad que me asustó, pero mi mujer es hija biológica de sus padres. Tenemos las pruebas, los registros de nacimiento, todo. Se parece a su hija, sí, es una coincidencia asombrosa, pero no es ella. Mi mujer nació en esta ciudad, nunca ha estado cerca de ese estanque. Le mentí a un hombre que había pasado la mitad de su vida buscando a su hija. Lo vi romperse frente a mí. Se disculpó, se levantó con dificultad y salió de mi casa con los hombros hundidos. Lo vi caminar por la acera desde la ventana y, por un segundo, quise correr tras él. Pero no lo hice. Esa noche, Elena se despertó antes de lo previsto. Estaba desorientada por el exceso de medicación. Bajó a la cocina mientras yo intentaba quemar las notas que había tomado sobre la investigación en la chimenea. Signo de interrogación abierta. ¿Quién vino hoy?, me preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Su voz era apenas un susurro. Nadie, cariño. Un vendedor de seguros. Vuelve a la cama. He soñado con él, dijo ella, ignorándome. He soñado con el hombre que vino. Tenía los ojos tristes. Me decía que la pelota no importaba, que volviera a casa. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saberlo? Estaba profundamente dormido en la planta de arriba. Empecé a entrar en pánico. Mi mentira estaba siendo atacada por su subconsciente, por esos recuerdos que ni siquiera los fármacos podían enterrar del todo. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente oscuras. Hace 2 semanas, mi suegro me llamó. Estaba en el hospital, le quedaban pocos días. Fui a verlo solo. Elena estaba demasiado cansada, yo me había asegurado de eso. El viejo me agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien moribundo. Héctor me llamó, jadeó. Me dijo que fuiste a verlo. Escúchame bien. Elena no puede saberlo. Si ella lo sabe, los que pagaron por el silencio de Héctor vendrán a por nosotros. Ella no fue la única niña que sustituyeron. Hay más. Fue una red, un negocio. Familias ricas que perdían hijos en accidentes y no querían enfrentar las consecuencias. Me soltó y empezó a toser sangre. Murió esa misma noche. En el funeral, vi a personas que nunca había visto. Hombres de traje oscuro que no lloraban, que solo observaban a Elena. Me di cuenta de que Héctor tenía razón. No era solo un secreto familiar, era parte de algo mucho más grande y peligroso. Desde el funeral, siento que me siguen. Hay un coche negro aparcado al final de nuestra calle todas las noches. Elena está cada vez peor. Ya no confía en mí. Ayer encontré las pastillas que le doy escondidas en el macetero del salón. No se las está tomando. Esta mañana, mientras ella estaba en la ducha, registré su bolso. Encontré una nota. Una dirección escrita con la caligrafía de un anciano. Es la dirección de Julián. Ella lo sabe. O al menos, sospecha lo suficiente como para ir a buscarlo. Ahora estoy aquí, sentado en la mesa, mirándola mientras duerme de nuevo. Esta vez he tenido que mezclar el sedante en su té. He tomado una decisión, y es la razón por la que estoy escribiendo esto. No puedo dejar que se encuentre con Julián. Si lo hace, si la verdad sale a la luz, esa gente del coche negro no solo la matará a ella, sino que me matarán a mí por no haber sabido controlarla. He cavado un segundo agujero en el jardín, junto al cobertizo donde enterré la caja. Mis manos tiemblan mientras escribo esto. La amo, Dios sabe que la amo, pero no amo a Marina. Amo a la Elena que yo conocí, a la mujer que no tenía pasado, a la mujer que era un lienzo en blanco.
Si la dejo despertar, el lienzo se llenará de una sangre que no puedo limpiar. He preparado una dosis letal. No sufrirá. Parecerá un paro cardíaco, una consecuencia de su depresión y el estrés por la muerte de su padre. Luego, me mudaré. Me iré de este país y me llevaré el secreto conmigo. Pero hay un problema. Hace 10 minutos, sonó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, sabemos lo que hay bajo el cobertizo. Termine el trabajo o lo haremos nosotros, y no seremos tan amables. Miré por la ventana. El coche negro ya no está al final de la calle. Está aparcado justo delante de mi puerta. No sé si voy a publicar esto. Si lo lees, es porque algo salió mal. Si lo lees, por favor, busca a Julián. Dile que su hija nunca dejó de buscar la pelota en el estanque. Dile que lo siento. Elena se está moviendo. Creo que sí está despertando. Tengo que irme. El té todavía está caliente sobre la mesilla de noche. Espero que el perdón exista, aunque sé que gente como yo no lo merece. Solo quería una vida normal. Eso es lo más aterrador, lo que un hombre normal es capaz de hacer para proteger su pequeña y falsa normalidad. No busquen mi nombre. Ya no importa.